Hablar de Palestina y de Israel es hablar de una disputa larga, de judíos, de árabes, de reclamos anclados a la Biblia, es hablar de musulmanes y hasta de Europa y de Estados Unidos, aún estando a cientos de kilómetros de distancia. Es que esta guerra está compuesta por tantas aristas políticas, racistas y geopolíticas que es compleja de desenmarañar, pero no imposible de poder entender. Razón por la que hoy trataremos de explicar cómo fue que tanto Palestina e Israel han llegado a los extremos de armarse hasta los dientes para defenderse uno del otro. Los nacionalismos en ambos extremos, los colonos israelíes invadiendo Palestina y las religiones que se asoman. Aquí comienza nuestro viaje por tierras orientales. Israel y Palestina, guerra sin fin. Pero para poder entender este conflicto debemos irnos hasta Europa, sí, hasta allá, pues este continente ha tenido que ver con esta guerra desde sus inicios. El pueblo judío durante siglos fue perseguido y señalado en la historia occidental. Se les persiguió por su religión y luego desde el siglo XIX se les consideró seres inferiores en el apogeo del racismo colonialista occidental. Esta aceptación social del racismo hacia esta comunidad permitió la complicidad y la legitimidad del régimen nazi, que culminó con el genocidio de alrededor de 17 millones de personas, de las cuales se estiman que 6 millones eran judíos. Pero mucho antes del Holocausto, el periodista húngaro Theodor Herzl, de origen judío, propuso un movimiento como respuesta al racismo y la exclusión social sufrida por todos esos que profesaban el judaísmo. Ese movimiento fue el sionismo, que lo que pretende no es más que la creación de un Estado judío, un hogar nacional para los que profesan esa fe. Es decir, era tal el nivel de racismo dentro de Europa que se tuvo que plantear un movimiento para crear un país entero, a fin de huir de la exclusión y persecución constantes y de los recurrentes asesinatos a judíos en todas las latitudes de Europa. Esta idea de un Estado judío caló en los británicos, que mantenían el dominio de esas tierras árabes desde 1923, y a través de la Declaración de Balfour, el gobierno británico expresó que veía con buenos ojos el establecimiento de un hogar nacional para los judíos en Palestina por la carga simbólica que este territorio representaba. 67 palabras contenidas en la declaración cambiaron para siempre el destino de Medio Oriente. Todo esto enmarcado bajo la lógica colonialista de disponer de tierras ajenas. Así dice la carta enviada al ministro de Exteriores británico Arthur Balfour al barón Lionel Walter Rothschild, un líder de la comunidad judía en Gran Bretaña en 1917. Dear Lord Rothschild, I have much pleasure. Estimado Lord Rothschild, tengo gran placer de enviarle a usted, en nombre del gobierno de Su Majestad, la siguiente declaración de apoyo a las aspiraciones de los judíos sionistas, que ha sido remitida al gabinete y aprobada por el mismo. El gobierno de Su Majestad ve favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y usará sus mejores esfuerzos para facilitar el logro de este objetivo, quedando claramente entendido que no debe hacerse nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, o los derechos y el estatus político que disfrutan los judíos en cualquier otro país. Estaré agradecido si usted hace esta declaración de conocimiento de la Federación Sionista Arthur Balfour. Arthur Balfour. Décadas después de esa declaración, el éxodo a Palestina fue limitado y los pocos que emigraron empezaron a tener rencillas con la población árabe local. Llega el Holocausto y, como ya habíamos mencionado anteriormente, esta barbarie demostró una vez más y de manera violenta el olvido y el rechazo de los judíos, no solo por los nazis, sino también por todos aquellos países que ayudaron en las deportaciones y expulsiones de estas personas de sus tierras. Luego de este genocidio, los sobrevivientes quedaron a la deriva, pues no hubo ánimo de acogerlos y muchos quedaron incluso en campos de refugiados, en los mismos campos de concentración. Es por ello que se vuelve una prioridad reparar la situación de los judíos sobrevivientes. Es así como se crea en 1948 el Estado de Israel, atendiendo a la petición que se llevó a la recién creada ONU de partir a Palestina en 2 estados, la cual fue aprobada. Ahora ese territorio quedaría dividido así. El 55% del territorio sería el Estado de Israel y el restante seguiría siendo Palestina, dividida en 3 zonas no comunicadas entre sí, que eran Cisjordania, la Franja de Gaza y parte del norte del territorio. Jerusalén fue declarada capital con administración internacional al ser sagrada para el judaísmo, cristianismo y el islam. Esta última decisión años más tarde se convertiría en uno de los motivos por los cuales aún israelíes y palestinos batallan. Para ayudarnos a entender esto, aquí el profesor e investigador especializado en temas de Medio Oriente y autor del libro Los Condenados del Aire, Massimo Di Rico.
Tanto Palestina como Israel quieren que Jerusalén sea su capital. Quieren tener control de esta zona. Y prácticamente pues la parte de Jerusalén oeste es la parte israelí, teóricamente, y Jerusalén este es la parte palestina. Pero como ven que está ocurriendo también en los últimos 20 años desde la ocupación en el 67, pues lo que hay por parte de Israel es una creación de nuevos asentamientos junto con un muro de separación que se va ampliando, incursionando dentro del territorio palestino. Esto que provoca, por la misma razón anterior de los asentamientos, pues lo que hace es provocar poca viabilidad a un futuro Estado palestino que tenga como capital Jerusalén. ¿Por qué? Porque estará completamente aislado de lo que es la Palestina. Pues si habrá dos estados, habrá un muro y pues Jerusalén está rodeado de asentamientos israelíes. Israel, a donde llegaban los sobrevivientes de la barbarie occidental, que no tenían dónde más ir por el racismo, empezó deslegitimado por todos los vecinos. Su respuesta fue defenderse y en las guerras que vendrían en los años siguientes atacar para legitimarse. Desde la primera guerra en 1948, tras sufrir el ataque de los países vecinos, Israel desconoció las fronteras trazadas por la ONU y conquistó territorio palestino. Pero como el mundo árabe desconoció la legitimidad del Estado de Israel, es decir, su derecho a existir, Israel ha creado un relato que modula su política diciendo que siempre se está defendiendo y llegando a atacar en nombre de una supuesta defensa. También se dice que este es un conflicto religioso y la respuesta es no. Y se ha llegado a tal grado de este conflicto porque desde el inicio del sionismo, ese movimiento que creó Theodor Herzl consideró un relato de Estado-nación basado en la religión judía como ente unificador. La identidad nacional en Israel se ha forjado a través del mito de su derecho a retornar a Palestina para terminar milenios de diáspora. Esto eleva la creación del Estado de Israel, una coyuntura histórica y política con varios países involucrados, a un problema religioso con connotaciones esencialistas y posturas inamovibles que niegan la existencia de palestinos y los procesos históricos de los últimos siglos. El conflicto religioso original es el de Europa con el pueblo judío. Hasta 1948 no existía un conflicto ni persecución entre árabes y judíos. Convenientemente, se olvida la responsabilidad histórica occidental. Muchas veces, estos países son los árbitros de un conflicto que ellos generaron a través del racismo y el colonialismo, que dejan enfrentados a dos pueblos. Otro factor que alimenta el conflicto es el discurso de un Estado-nación vinculado estrictamente a la religión, que, por definición, implica un relato que excluye a toda la población árabe o musulmana que vive en Palestina y en territorio israelí. Los sucesivos gobiernos israelíes no han acatado las fronteras trazadas por la ONU y desde entonces han ido invadiendo territorio palestino mediante políticas estatales, es decir, que en ese 45% de territorio que le fue otorgado a Palestina en 1948, la ONU se fueron asentando colonos israelíes. Aquí de nuevo, el profesor Di Rico. Pues desde final de 1800 han llegado principalmente a Europa como consecuencia de la violencia, de la discriminación hacia los judíos. Muchos se han asentado en Israel mismo, pero muchos de esos también pues lo que han hecho era asentarse en lo que es la actual Cisjordania. Cisjordania, como sabemos, es definido por el derecho internacional como un territorio ocupado. ¿Por qué? Porque desde 1967 Israel, pues a través de la guerra que libró contra Siria, Egipto, Jordania, pues lo que ha hecho es invadir estos territorios, ocuparlo militarmente. ¿Qué ocurre con los asentamientos? Pues principalmente colonos judíos, porque consideran esta parte del territorio como parte, tiene una reivindicación bíblica, entre comillas. Los colonos judíos en gran mayoría no consideran esta como Cisjordania, pero la llaman Judea y Samaria, recordando el nombre bíblico de esta tierra. Para los países vecinos, Israel representaba una invasión y una nueva intervención colonialista al disponer de su territorio para reparar un crimen que los árabes no cometieron sobre un pueblo que no era su enemigo, razón por la cual se libraron batallas entre países vecinos e Israel, como la de los 6 días en 1967, donde los israelíes invaden la franja de Gaza que estaba bajo control egipcio, pero se continuaba considerando como Palestina al ser aliado de este. Luego, tras los acuerdos de Camp David en 1978, volvió a ser parte de Palestina.
Por otro lado, Cisjordania fue territorio invadido por Jordania tras la fundación del nuevo Estado. En 1948, que después, durante la Guerra de los 6 días, Israel también invadió. Con los acuerdos de Oslo, en la década de los 90, parte de la zona pasó a conformar Palestina, aunque los territorios no son continuos. Ante semejante y complejo panorama, la pregunta que siempre nos hacemos, y además como forma de parar años de represión, violencia y abuso, es ¿cómo se puede solucionar esto? ¿Cómo se pueden resolver estos dos conflictos? Bueno, en el caso de Siria, con un intercambio de territorio probablemente, pues con la devolución de los altos del Golán, pues se puede alcanzar una paz a cambio de territorio. En el caso de Líbano será muy diferente, mucho más difícil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay un grupo armado como Hezbollah que lo que pide es que los musulmanes, pues los árabes vuelvan al Quds, que es Jerusalén, que está en manos de los enemigos. Claramente, en el caso se conforme un Estado único nacional, no habrá las razones de estos conflictos con otro Estado, pues irán desapareciendo. Principalmente, pues, ¿qué es lo que podemos decir? Pues, ¿qué es lo que le invito? Pues le invito principalmente a pensar lo que difícilmente se puede pensar hoy en día, pues que haya un Estado único en el territorio de la Palestina histórica, un Estado único que pues sea multiétnico, no se base en la predominancia de ninguna secta, que haya derechos civiles para todos y que sea democrático, donde pues hay un énfasis sobre la ciudadanía más que sobre la religión o la composición del pueblo. Claramente pues hoy en día hay una minoría que pues no tiene mucha fuerza para proponer una solución de este tipo y las instituciones internacionales lo que hacen es proponer los dos estados, la solución de dos estados. Pero lo que hemos intentado ver es principalmente el hecho que la solución a dos estados lo que tiene muchos inconvenientes que son todavía muy difíciles de resolver en términos concretos. Hoy, 74 años después de que la ONU determinara el destino de palestinos y judíos, Cisjordania es un territorio disputado en donde no hay un acuerdo entre las autoridades palestinas e israelíes sobre los límites, aunque, basados en el mandato de la ONU de 1947, todo el territorio debería ser Palestina. Sin embargo, grandes extensiones del territorio están bajo control israelí y la política estatal de levantar muros denominados el Muro de la Vergüenza, del que sobran explicaciones del porqué de tal nombre, y de fomentar una agresiva estrategia de asentamiento hace cada vez más difícil resolver las disputas territoriales. El enfrentamiento más reciente fue en la Franja de Gaza, donde se presentaron lanzamientos de cohetes por las milicias palestinas de Hamas y la Yihad Islámica contra territorio israelí y bombardeos de Israel en Gaza, que dejó del lado palestino al menos 232 fallecidos, entre ellos 63 niños y 1.400 heridos. Del lado israelí, la cifra de decesos llegó a al menos 12, incluyendo un niño, y la de lesionados superó los 290 y dejó a un pueblo en medio del dolor de ver derramar sangre por no saber cómo tramitar sus diferencias y con actores internacionales que no lo permiten. Sin duda alguna, los nacionalismos de parte y parte solo han llevado a estos dos pueblos a una lucha encarnizada que no permite, al menos por ahora, que haya una solución a la vista. Esto sumado al apoyo de Estados Unidos y la mayoría de los países miembros de la Unión Europea que no reconocen a Palestina como un Estado y sin representación ante la ONU, donde solo posee el título de Estado observador no miembro de las Naciones Unidas. Para Occidente, Israel es el bastión occidental en territorio árabe y país clave en una región plagada de enemigos, lo que obstaculiza cualquier intento de solución necesaria y fundamental para la estabilización de unas naciones azotadas por el odio. La búsqueda de una salida a esta crisis que lleva décadas, con acuerdos a medias, violaciones de derechos humanos, muros por doquier, desplazados a montón y muertos en cada disputa, es caminar por terreno pedregoso, con múltiples obstáculos y dificultades a lado y lado, nada fácil de solucionar.